Nehemías capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: ¿no es bueno lo que hacéis? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Yahvé, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día en que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñorearon del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Hay una cosa de la que todos nosotros tenemos que ser conscientes a lo largo de nuestra vida. Y es que de manera constante aparecerá en medio de nosotros las dificultades y los problemas. Y no me voy a referir en esta mañana a los problemas de fuera que estamos viendo con esos ataques que venían contra el pueblo de Israel o de Jerusalén para levantar el muro alrededor de la ciudad, sino los problemas que vienen desde dentro, incluso a aquellos que no esperábamos que pudieran surgir. Lo habréis visto y si no lo vais a ver a lo largo de vuestra vida cristiana.
cuando penséis que estáis mejor en las cosas del Señor, es cuando va a venir el mayor ataque del diablo. Y cuando estéis en la plena tarea del servicio al Señor y penséis que estáis ejerciendo lo que se esperaba de vosotros, es cuando mayor ataque va a venir de debilidad y de flaqueza en vuestras propias vidas. Ya sea para vosotros mismos en el gozo de la salvación, o ya sea en la tarea de la proclamación y del servicio al Señor, tener por cierto, cada uno de vosotros que sois creyentes, que el diablo no os dejará, porque detrás de cada bendición hay una tentación y una provocación y una debilidad. Cuando penséis que estáis en la mejor salud espiritual y en el mejor tiempo de servicio, no olvidéis que detrás de vosotros vendrá el maligno para dañaros. Y esto es lo que vamos a aprender en esta mañana, en esta historia que nos cuenta en la construcción del muro de Jerusalén. Una tarea que ha sido encomendada por el Señor de poder dar dignidad o significación a la ciudad de Jerusalén, una vez más restaurar el servicio y la vida como pueblo de Dios. Y aun cuando hemos estado viendo, y vamos a ver todavía, aquellos enemigos que intentan impedir que la obra del Señor se haga, lo que menos podrían esperar es que surgieran problemas dentro mismo de la vida de pueblo. La situación en la que estaban viviendo ya era de por sí precaria, era difícil. No penséis que estaban viviendo en el tiempo del lujo y la prosperidad como hoy en día podemos ver en medio de nosotros. La gente vivía de la ganadería y de la agricultura y algo del comercio. Y el tener que levantar ahora un muro y tener que dejar su familia lejos o otro tipo de tributos que tenían que pagar hacía difícil toda aquella situación. El trabajo, la vida en sí ya era difícil. Cuando surge un nuevo trabajo de la causa del Señor en la cual se tiene que implicar tanta gente, aún haría más difícil la vida de los creyentes o de los temerosos de Dios. El trabajo del muro demandaba mucho, y aun cuando fue durante un poco corto de tiempo, porque el Señor bendijo la obra, aumentó la gravedad. Versículo 2 nos dice, ha aumentado nuestra familia y la tenemos que atender. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, se nos hablaba de cómo les preocupaba su familia y las esposas, los hijos, la tierra, las casas que tenían y que debían de dejar. El versículo 3 nos habla de hambre. Si esto fuera poco, justo ahora, cuando están en pleno trabajo de actividad, viene el hambre, la sequía. Posiblemente había empeorado el cultivo y la ganadería y ahora en lugar de tener más, tenían menos. Y además de todo esto, habría que aumentar, nos dice el versículo siguiente, versículo 4, que había que pagar tributo. No pensáis que Artajerjes, el persa, era una persona amigable y simpática que decía no pasa nada si no pagáis. Si ahora nos preocupa Hacienda y cuando nos demanda cada año que tengamos que pagar nuestra contribución a los impuestos, imaginar lo que significaba tener que pagar tributos al imperio persa que era el que dominaba. Así que el pueblo de Dios levanta el clamor y empieza a decir, ahora que estamos justo en este trabajo, resulta que nuestra familia aumenta y tenemos que atenderla. Y viene el hambre y resulta que no tenemos alimentos suficientes. Y además de esto tenemos que seguir pagando tributos y quizá aún tributos más altos al imperio persa. Esto nos está complicando mucho la situación. Para esto tenemos que afrontar el problema. Así que nos dice que han tenido que pedir prestado grano y alimentos para trabajar la tierra, que han tenido que hipotecar sus casas y sus pertenencias, versículo 4, e incluso nos dice que habían tenido que dejar en servidumbre a sus propios hijos. La esclavitud era real. No es algo de que trabajo por un precio precario, sino trabajo para pagar lo que ya he pedido prestado. Y algunas, las hijas en particular, y la situación era muy seria para las mujeres en la servidumbre, no las podemos rescatar.
Este no es el problema. O sea, el problema no es que haya hambre, que haya que pagar impuestos, etcétera. El problema no es que hayan tenido que pedir prestado, hipotecar sus casas. El problema es que se estaban aprovechando gente del mismo Israel y estaban pidiendo impuestos muy altos. Siempre en todas las dificultades van a aparecer los aprovechados, los usureros que quieren sacar ventaja, que no tienen escrúpulos. Es curioso en nuestro país, cuando está diciendo en este tiempo de crisis, donde mucha gente ha perdido sus casas porque ha perdido el trabajo y ha perdido todo, es cuando más ricos han aparecido. En medio de la crisis, no solamente es que hay más pobres, sino que además hay más ricos todavía. Y es esto, la usura. Es el del negocio, el de aprovechar las ventajas. Tú tienes que malvender tu casa, yo me aprovecharé para comprar tu casa y así poder rendir. Tú que tienes la obligación de trabajar, te voy a pagar menos por el trabajo. Esto es lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. Así que tienen que levantar su clamor y decir, ¿qué es lo que nos está pasando? Encima que queremos hacer este muro para la obra del Señor, nos vienen todas las dificultades y en medio de nosotros aparecen todos estos usureros sin escrúpulos. Cuando sabemos muy bien que para el pueblo de Israel no estaba permitido la esclavitud grave. En todo caso, alguien podía pagar lo que había pedido prestado con el trabajo, pero que al 7º año, por ejemplo, deberían de quedar libres. La ley es muy clara, si leéis en el Pentateuco, en el Éxodo, por ejemplo, es muy clara acerca de estos préstamos y de esta esclavitud de pago que se nos dice. Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Así que no había ningún tipo de duda. No podría darse todas estas injusticias que se estaban dando en medio del pueblo en esas circunstancias particulares. Habría que dar una liberación a todos aquellos que estaban en la dificultad para pagar sus alimentos y mantener sus familias y no perder sus casas. Si leéis en los profetas constantemente, una de las cosas que más denuncian de las injusticias que se daban en el pueblo de Israel cuando abandonaban el temor del Señor, era el de la usura, era el de aprovecharse. Lo condenan y lo denuncian de manera constante. Así que leéis en Jeremías o en Ezequiel, en los salmos mismos también se está hablando de cómo era de condenar que se pudieran dar estas cosas en medio del pueblo. No es que viniera el pueblo persa y pedir tributos a aquellos que tenían dominado, era natural en las injusticias de la época que se estaban viviendo, sino que se diera en el mismo pueblo de Israel. Así que los creyentes, los temerosos, incluso de manera particular, nos dice el versículo 1, las mujeres levantan su clamor. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que Dios permite estas cosas? ¿Por qué hay este tipo de injusticias en medio de nosotros? No es solamente que se quiere frenar la obra del Señor con los enemigos de fuera, sino que ahora el diablo nos está debilitando y trayendo daño en medio de nosotros. Bueno, el Nuevo Testamento y nuestra propia vida hoy nos da una explicación muy clara de estas cosas. No es únicamente el problema del préstamo, la usura, la esclavitud, el problema económico del dinero, sino que lo podríamos aplicar a cualquier otro asunto o dificultad que surge en medio de nosotros. Santiago habla muy claro acerca de la economía y del dinero. ¿Cómo es posible, dice en su carta Santiago, que pueda entrar alguien que viene desnudo o que viene hambriento y que lo único que podáis decir es, pobrecito, ve a casa y caliéntate, o come algo para que no te desmayes, y no proveéis nada? ¿Cómo es posible que aquellos que tienen mayor necesidad sois los que margináis a un rincón y buscáis los lugares de mayor apariencia o privilegio a los que tienen más? Malditos seáis los ricos, ¿qué?
dice Santiago. Así que las palabras de Santiago, que fue de las primeras cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento, son muy duras. Y está describiendo lo que ya podría ocurrir en Jerusalén, en la iglesia. O leéis, por ejemplo, en el capítulo 6 del libro de Hechos, justo el inicio de la iglesia, que nos hace una confesión sincera, porque la Biblia no esconde nada. Y es que cuando estaban atendiéndose las necesidades, dice que había ciertas familias o mujeres griegas que eran desatendidas, si no se les prestaba suficiente atención. ¿Cómo es posible esto? Claro, enseguida Santiago alarma con esta situación y la iglesia en Jerusalén se pone a solucionar el problema y eligen algunos diáconos o algunas personas que puedan servir y distribuir de manera coordinada y justa todo lo que fuera necesario para los necesitados. En medio de toda esa crisis y de hombrunas y sequías que habría en Jerusalén, se nos dice que los creyentes empezaban a recoger todo aquello que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles para que se pudiera repartir equitativamente. Incluso uno de los graves pecados que fue castigado severamente de Ananías y Zafira es por querer engañar al Espíritu diciendo que iban a dar todo lo que tenían cuando se estaban quedando una parte. La situación económica, el repartir, ya era real en el comienzo de la iglesia y se extiende a lo largo de toda la historia de la iglesia cristiana. Bueno, alguien ha dicho que con respecto al dinero hay tres actitudes. El dinero y la riqueza es una cosa neutral. Ni es bueno ni es malo. Podemos tener ricos y ser cristianos y pobres y no ser cristianos. O ricos y ser buenos cristianos y pobres y ser malos cristianos. Porque el tener o no tener no hace la diferencia, sino la actitud que tenemos con respecto a la riqueza. Están aquellos que lo necesitan. O, en segundo lugar, están aquellos que la idolatran y la hacen su ídolo. Y dependen, ponen su temor, su confianza en las riquezas. Y están aquellos que la comparten y que dicen simplemente que son administradores de lo que Dios da. No hay méritos en tener mucho o en tener poco. No es pecado todo ello, sino qué actitud tú puedas tener con respecto a la riqueza. Pablo a Timoteo le dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, el tenerlo o no tenerlo, sino cómo lo amas, cómo lo usas, cómo lo consideras. Y peor aún, si no solamente es que amas la riqueza que tienes y pones tu confianza en todo aquello que has amontonado y que no puedes llevar contigo, sino si esto produce además usura o envidia, y a tu pecado añades otro pecado. Por tanto, no veáis que simplemente fue un problema que surgió en el tiempo de Nehemías, justo en aquel momento tan difícil, gozoso por una parte, pero complicado en otro, que aparece a lo largo de toda la historia de la Iglesia y que aparece en medio de nosotros también hoy. Uno de los mayores daños que podemos sufrir hoy en día en medio de nuestras congregaciones es nuestra actitud pecaminosa con respecto a las riquezas y las posesiones. Puede ser un idólatra del dinero teniendo muy poco. ¿Cómo actuamos en todo esto? El diablo va a utilizar cualquier grieta en tu vida espiritual. Y podrá ser esta actitud con respecto al dinero, como puede ser, también lo dice Santiago, tu uso de la lengua. O puede ser tu comportamiento en el trabajo o en la calle. O puede ser tu propia vida ética interna. ¿Cuántas veces excusamos nuestro propio pecado no viendo la viga que no nos deja ver y siendo tan listos y visionarios en las pajitas del ojo ajeno?
Pero en medio de toda la situación, el diablo, que no está quieto y anda rondando alrededor nuestro, de tu vida, va a estar buscando el lugar que le dejes abierto para entrar y dañar. Y no solamente en tu propia vida personal o en tu vida familiar, sino que lo va a hacer en la vida de iglesia. En el momento que te conformes y digas qué bien me van las cosas, el diablo vendrá con sus dardos para dañarte y destruirte. Pero no estamos solos. Tenemos que tomar acciones en el momento o en las circunstancias de tentación que estemos sufriendo. Y por eso nosotros tenemos que aprender la manera en que Nehemías va a afrontar este problema que surge interno en el pueblo de Israel. Toda su actitud tiene lecciones muy particulares para nosotros. En el versículo 6 y 7 que hemos leído, lo tenemos claro. Si vemos el problema, lo primero y esencial que debemos de hacer es afrontar el problema. No podemos ser indiferentes. Como alguien ha dicho y se repite muchas veces por ahí, el problema de la sociedad no es que haya malos, sino que haya buenos que no hacen nada. El problema no es que haya un mal y que haya un pecado, sino que seamos indiferentes y cerremos nuestros ojos ante el pecado. No os descubro yo nada. El que os diga que está el diablo, Satanás, y vuestro propio corazón en concupiscencia, y los enemigos alrededor dispuestos a destruir vuestra fe. No os sorprende, ¿verdad que no? El enemigo está a vuestro alrededor. El problema está en que sabiendo cuál es nuestra debilidad y cómo el enemigo está a nuestro alrededor para atacarnos, nosotros pensemos que el tiempo cura todas las cosas. No, el tiempo no cura las tentaciones. Es más, si te descuidas, el diablo te atacará y te destruirá. El asunto más importante en nuestra vida cristiana, cuando vemos el pecado que surge para devorarnos, es que enfrentemos el pecado. No podemos estarnos quietos, no podemos cerrar los ojos, no podemos descuidarnos de estas cosas. En el momento mismo que veáis la debilidad en vuestro corazón, en vuestra mente, y veáis al enemigo al lado vuestro, atacar, defenderos, rechazar al maligno. Nehemías, enseguida que escucha que están teniendo que vender a sus hijos y a hijas, que han vendido sus tierras y que han pedido prestado a un precio alto, dice que Nehemías se enoja. El lenguaje que está utilizando de enojo es como casi se vuelve loco, se enfada muchísimo. ¿Cómo es posible? Tenemos que estar peleando con esta gente falsa que está a nuestro alrededor. Hemos tenido que dejar tantas cosas para levantar el muro y ahora me estáis contando esto. Hemos dejado el mundo, nos hemos venido aquí a la iglesia, al pueblo de Dios. Hemos rechazado tantos males, tantos daños, tanta polución, tanta porquería y pecado fuera, y ahora lo vamos a permitir dentro de nosotros. Esto es lo que está diciendo Nehemías. ¿Cómo es posible, hermanos, que estéis permitiendo estas cosas? Así que el enojo contra el pecado es algo que tenemos que tomar muy en serio. No podemos decir, bueno, a todo el mundo le pasa, ¿qué le vamos a hacer? Verás cómo con el tiempo esto cambia. No, no, no. El pecado hay que atacarlo, hay que atajarlo, hay que cortarlo, hay que eliminarlo, hay que quitarlo de nuestras vidas. Y si es esa tentación con respecto al dinero mío y nuestra adoración, dependo de él, hay que quitarlo de una manera tajante. Nehemías nos dice que enseguida que vio todo esto y se enojó, lo que hace es meditar y pensar. Bien, vamos a calcular lo que esto puede implicar, vamos a buscar una solución, pensar, trazar un plan. Claro que no vamos a lo loco lanzándonos a una situación. Nehemías dice, bueno, vamos a ver hasta dónde ha llegado este problema en medio de nosotros en Jerusalén. Y después que ha meditado y analizado y ha hecho un plan, entonces convoca a todos y hace una reprensión seria a los líderes que no han hecho nada. Para mí siempre es curioso 1 Corintios 5 cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto porque se ha dado un problema muy serio, un pecado muy grave.
Pero no tenemos ningún rastro de que Pablo escriba una carta severa a aquel que ha cometido el pecado. Podría haberla habido. Puede que incluso Pablo se hubiera dirigido a aquel joven que estaba teniendo una relación incestuosa o sucia. No, lo que hace es escribir a los líderes. ¿Cómo habéis permitido esto? Dice Pablo. Y lo hace de una manera severa y grave. Así que Nehemías, cuando se entera que estas cosas se han permitido y han ido creciendo hasta el punto de que algunos ya no tienen ni casa y sus hijos están en esclavitud, reprende de una manera muy severa y pública contra esos responsables, versículo 7. Así que este problema que ha dañado a algunas familias, de una forma u otra, hay que darle una solución y tiene que ser una solución colectiva de todos nosotros. Hay que darle una salida y hay que plantear una solución. El problema que tú tengas en tu casa y cómo tú hayas administrado tus dones, o tu dinero, o tus capacidades, es un problema que tú tendrás que solucionar. Pero tu testimonio y la manera en que tú te conduces en tu casa va a afectar a la iglesia y va a afectar a la vida en conjunto. Así que el desorden que tú tienes puede crear un desorden en toda la obra del Señor. Y por tanto, la solución tiene que ser colectiva, como hace Nehemías con respecto a toda la situación en Jerusalén. Claro, en tercer lugar, lo que va a hacer Nehemías es ponerse de ejemplo. No es decir, todos vosotros tendréis que hacer algo, yo como soy el gobernador no voy a hacer absolutamente nada. Si leéis en el versículo 8, Nehemías está hablando a todo pueblo, dice, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos. Aquí está. Nosotros no hemos sido indiferentes. Me tengo que presentar como limpio de pecado. Antes, dice, versículo 8, fijaros cómo actuamos. Cuando íbamos a dejar Persia y veníamos a esta tierra en el nombre de Artajerjes para levantar el muro, no venimos así porque sí en cualquier momento, sino que incluso a aquellos que estaban esclavos les dimos la libertad para que tuvieran la opción de venir con nosotros. Pero no solamente fue una cuestión del pasado, sino que el versículo 10 o versículo 14 nos habla del presente. Y ahora nosotros actuaremos de esta manera y de esta otra. Lo que Nehemías está diciendo es, voy a señalar vuestro pecado, líderes de Jerusalén. No estáis haciendo bien con el pueblo. Estáis permitiendo un daño en contra de la ley de Moisés y en contra de la denuncia que ya mismo habían hecho los profetas. Pero os voy a mostrar cómo se hace y presentarse sin mancha. No es únicamente que nosotros denunciemos las pajas en el ojo ajeno, sino que empecemos a limpiar nuestros propios ojos. Claro que tendremos que señalar el pecado que hay en la vida de los otros, pero tengo que empezar limpiando mi propio pecado, poniendo en orden mi vida. ¿Qué sentido será que yo vaya a acusar a otros y que todos los dedos me señalen y me acusen a mí? Eso dice o nos muestra Nehemías. Hay que ir siempre un paso más. Si hay un principio que no lo dice de esta manera la Escritura, pero que es un principio muy, muy claro y que tendremos que tener presente constantemente en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener la ley de máximos y nunca la ley de mínimos. Siempre tenemos que ir un paso más, no un paso menos. ¿Cuánto más yo puedo hacer por la causa del Señor? ¿Cuánto más yo puedo dar por la causa del Señor? ¿Cuánto más tiempo puedo implicarme en los asuntos del Señor? Y no, ¿qué puedo quitarle para hacer lo mío? ¿Qué puedo eliminar? ¿Cuánto es lo justo? Y hacer cuentas para limar lo que le corresponde al Señor. No, la actitud cristiana es dar en abundancia y dar gracia en todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Así que Nehemías se presenta con los suyos como ejemplo en cómo actúan, cómo cuidan, cómo tratan
Fijaros como dice, cada día tenemos aquí terneros y tenemos corderos para alimentar todos aquellos que están en mi casa y nunca he dependido de lo que pudiera decir el imperio o de lo que me corresponde como gobernador enviado por Artajerjes. ¿Podremos nosotros decir algo parecido? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Tenemos la arrogancia de señalar las faltas del otro y no permitir que me señalen a mí mis propias faltas? Lo siguiente que hace Nehemías es una cuestión de conciencia. Como gobernador, Nehemías podría haber mandado: a partir de ahora las cosas se van a hacer así porque yo lo digo. Fijaros que en el versículo 11 que tenemos en nuestro texto, no está diciendo Nehemías, las cosas se han de hacer así porque yo soy el gobernador y tengo la autoridad para mandar, y el que no me haga caso le corto la cabeza, o lo mando esclavo, otra vez a Artajerjes. No, lo que está diciendo y lo que está haciendo es: hermanos, ¿cómo es esto posible? ¿Vosotros estáis vendiendo a vuestros hermanos? Versículo 9. No es bueno lo que hacéis. O no bueno cómo lo hacéis. Porque hay una cosa que es importante en nuestra vida como pueblo de Dios, tanto en la época de Nehemías como es en nuestra propia época y nuestras propias circunstancias. Mirar, lo que se manda y se obliga por la fuerza suele durar poco. La mejor cosa es convencer el corazón de que esa es la mejor solución y la mejor alternativa. Incluso cuando hay una imposición en cierta actitud, hay una desgana que la acompaña y una capacidad de buscar la trampa para no hacer ese deber por obligación. Lo que hace Nehemías es ir a la conciencia. ¿No es bueno lo que hacéis? ¿No es esta la actitud adecuada? ¿Tendréis que cambiar vuestra actitud? Un corazón convencido hará que la tarea sea más duradera. Así que Pablo también, cuando escribe, muchas veces podría decir, él mismo lo dice, os podría escribir como siervo de Dios y apóstol. Pero lo que yo digo es: os ruego, os suplico, os pido que cambiéis las cosas. Cuando nosotros estamos mirando vuestra tarea, estamos diciendo: a mí no me ha impuesto nada el pastor. Vale. No es cuestión de imponer o de obligar, sino, hermanos, no es así la manera correcta de hacer las cosas. Convéncete a la luz de las Escrituras cuál es el mejor camino. Permíteme que exhorte a tu propio corazón de que muchas de nuestras actitudes como pueblo de Dios no son las correctas. Déjame que te señale a la luz de la palabra lo que enseña la ley de Moisés, lo que enseñan los profetas, lo que enseñan los apóstoles, lo que enseña toda la Escritura. Y corrígelo tú mismo. Claro que podríamos llegar, como dice en 1 Corintios 11, y podríamos decir: ninguno que esté en pecado o una actitud pecaminosa puede tomar la cena del Señor, o el pan y el vino. Sino, hermanos, juzgar cada uno de vosotros si estáis listos y preparados. ¿Estáis viviendo en la usura? ¿Le estáis robando al Señor? ¿Estáis limitando vuestras fuerzas? ¿Estáis buscando cómo dar menos en vuestro tiempo, en vuestros dones y el ejercicio de vuestra vida cristiana? Analizar cuál es vuestro estado. Permitirme que a la luz de la palabra, más que mandaros y obligaros a hacer algo, os exhorte a que corrijáis vuestra vida, a que eliminéis este problema. Bastante tenemos con luchar con los pecados de fuera. Bastante es con frenar la persecución de este mundo. Bastante es que no nos afecte la ética dañina que estamos viviendo en nuestra sociedad, para que ahora tengamos que estar permitiendo tanto desorden, tanta codicia dentro de nosotros. Convencer vuestro propio corazón, porque es la mejor manera de vencer el pecado que os asedia. En quinto lugar, versículo 9. ¿No es bueno lo que hacéis? ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios?
Versículo 15. Hablando de su propio testimonio, al final dice: pero yo no hice así, como otros gobernadores antes que yo, a causa del temor de Dios. En otras palabras, tanto cuando se está dirigiendo a aquellos líderes que habían permitido ciertas cosas, como él cuando se pone no ha actuado como los demás gobernantes antes que ellos, lo que le está diciendo es: nuestra vida, la que nos tiene que conducir, la que nos tiene que sostener, la que tiene que iluminar nuestra mente y fortalecer nuestro corazón, es el temor al Señor. Volver otra vez al temor del Señor. Es decir, en y para el Señor. Porque el Dios lo es todo. No habéis venido aquí a ser pueblo de Dios alrededor de este muro y de este templo que se ha levantado para buscar vuestra propia riqueza y para levantar vuestros propios monumentos o vuestra riqueza. Estáis aquí porque habéis dicho que lo más principal y central es el temor al Señor. Lo que tiene que conducir vuestras vidas en el Antiguo Testamento está lleno, igual como en el Nuevo Testamento está lleno de vivir por fe y para fe, en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es la misma idea, es depender de manera completa y absoluta en lo que Dios dice y en lo que Dios demanda. Por lo tanto, Nehemías lo que les está diciendo al pueblo, y se está poniendo a él como ejemplo, es: vivimos en y para Dios. Esto es lo que nos tiene que mover cada día. Esto es lo que te tiene que mover a ti como creyente cada día. Vivir en el temor del Señor, para su gloria. ¿Qué importa si tienes mucho o si tienes poco? ¿Qué importa si el Señor te aumenta mucha la riqueza o te quita todo lo que tienes? Somos por y para el Señor. Y haremos las cosas porque el Señor lo dice. A mí me pasa de manera personal y seguramente a alguno de vosotros. Hay cosas que no entiendo en las Escrituras. Hay cosas que me cuesta aplicar, comprender. Pero constantemente me estoy diciendo: el Señor sabe lo que hace. Y si Él lo dice, por algo será. Claro que a veces se nos encierran las puertas que nosotros quisiéramos tener abiertas. Y se nos abren las puertas que nosotros quisiéramos tener cerradas. No nos gustaría que la crisis, los problemas, las tensiones, los conflictos pudieran llegar. Quisiéramos evitar, pero no se evitan y vienen y nos afectan. Y por supuesto que queríamos abrir la puerta para todas las bendiciones y el tiempo de gracia y que las cosas nos fueran bien, tuviéramos los mejores trabajos y tuviéramos la mejor salud. Pero no ocurre y no vienen. Pero sea por mucho o sea por poco, que sea para la gloria del Señor. El pueblo de Israel alrededor de aquel muro que estaban levantando, lo estaban levantando porque lo que les mantenía y les guiaba y les fortalecía era el temor al Señor. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros? Buscar algún tipo de beneficio particular. Estamos aquí porque lo que queremos es sentirnos bien en nuestros hogares. O estamos aquí para servir al Señor y honrarle a Él en todas las cosas. Versículo 9, versículo 15. El temor al Señor, grabarlo en vuestras vidas, es vivir para Él, que a Él sea toda la gloria. Pero el versículo 9 nos añade algo más. Y nos dice: ¿qué van a decir los demás cuando nos vean? Leemos así: y dijo Nehemías: ¿no es bueno lo que hacéis? ¿No andáis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Es lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento en muchísimas ocasiones y que se dice también en el Nuevo Testamento. ¿Qué dirán los demás cuando nos vean? ¿Qué van a decir? ¿Para eso el Señor los ha librado de Egipto? ¿Para traerlos aquí y destruirlos por causa de su pecado? ¿Para eso les ha dado una tierra para matarlos de hambre? ¿Para eso los han hecho salir del exilio de Persia, para ahora destruirlos aquí en medio de su propia agonía? ¿Qué van a decir cuando entren alrededor nuestro, dice Pablo en Corintios, y vean que estáis allí en desorden? ¿No van a decir: estáis locos y van a blasfemar el nombre del Señor? ¿Cuán importante es, no únicamente para nuestro propio bien, sino para el testimonio hacia los de fuera?
¿Qué van a decir si no estamos actuando en los principios que las Escrituras nos están marcando? Si decís que vivís para el Señor o para Dios, lo tendréis que demostrar y los demás tendrán que ver que esto es así y que es real. No es únicamente que nosotros anunciemos el Evangelio a otros, sino que vivamos el Evangelio delante de otros. Lo voy a poner de esta manera, y es una manera grave, y lo voy a decir con mucho temor. No es únicamente que yo te pregunte en esta mañana, ¿cuánta gente ha venido al Evangelio por medio de tu testimonio? Puede ser una manera de decirlo. ¿Cuánta gente, en la manera de tú actuar en tu negocio, en tu familia, o en la iglesia y en la calle, cuánta gente, gracias a ti, ha venido al conocimiento del Evangelio? Seguramente tendremos que dar respuestas muy negativas y muy pobres. Pero voy a decir algo más, que es lo que estaba diciendo Nehemías. ¿Cuánta gente no está en la iglesia por tu culpa? ¿Cuánta gente podría haber venido y haber entrado y formar parte de una congregación y no ha venido porque ¿cómo voy a estar yo con esta persona si vive de esta forma? No es únicamente que ya no invitamos a otros o nos esforzamos con nuestro comportamiento a ganarlos para Cristo, sino terrible cosa es que por mi culpa otros no lleguen al conocimiento de la verdad. Y en muchas ocasiones tendremos que avergonzarnos. Y espero que lo podamos solucionar antes de que estemos en la presencia de nuestro Dios. De que cuánta gente tendrá que decir, tuve la oportunidad, pero me asustó que fulano o mengano, que vivía de esta manera y hacía estas cosas y decía por su boca aquellas palabras, estuviera en aquel lugar. ¿Puede darse la posibilidad de que algunos no vengan porque tú estás aquí? El testimonio es esencial. Versículo 9. ¿Qué van a decir las naciones extranjeras, los que están fuera de nuestra manera de comportarnos? Pero termino con esto, en el punto 7. No es únicamente que algunos, las autoridades, los príncipes, los gobernantes, las casas paternas o jefes de las casas paternas, se levantaran y dijeran, lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Nehemías, nos ha tocado el corazón, las entrañas y lo vamos a hacer. Fijaros lo que dice Nehemías. Lo devolveremos, versículo 12, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Ah, bien. Pero, dice, entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. No es únicamente que en un momento de emoción, porque habéis escuchado un sermón que ha tocado vuestras entrañas y vuestra conciencia, que digáis, vale, lo haremos. Nos cuenta de algunos de los profetas que trajeron la demanda acerca de cosas como esta, de la esclavitud, de los que cobraban, de los usureros. Y algunos dijeron, vale, liberaremos a los que están en esclavitud, a servidumbre nuestra, para que cuando el profeta se daba la vuelta, otra vez lo volvían a captar con los impuestos. Así que lo que va a hacer Nehemías no es únicamente que salga una confesión de sus labios, sino les va a hacer un pacto. Les va a hacer jurar que van a actuar de esa manera. Hacer un pacto delante de Dios, un juramento. Esto será así, me comprometo para poder hacerlo. No solamente es una palabra o un gesto momentáneo, sino un compromiso. Y yo quisiera que ese mismo compromiso que Nehemías arranca de los líderes y de aquellos que tenían el dominio económico en aquel problema que estaba surgiendo o que ya estaba plantado allí en medio de Jerusalén, sea el mismo compromiso que yo pueda arrancaros a cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. No es únicamente que haya un deseo de que las cosas estén bien, y que por causa de que la palabra os toque hoy o en cualquier otro momento os sentáis conmovidos a hacer alguna cosa que os pueda ocurrir. Os ruego que hagáis un juramento delante del Señor y os comprometáis a luchar contra el pecado que está a vuestro alrededor. Eliminar todo aquello que os pueda afectar en vuestra alma, en vuestro espíritu y en vuestra relación con el Señor.
que tapéis todas las grietas por las cuales pueda entrar el polvo sucio del mundo en vuestras vidas y en vuestros hogares. Os animo, os exhorto a que podáis corregir todo aquello que esté en vuestras vidas y que pueda dañar todo lo que es la vida de iglesia. Ya sea en la economía, ya sea en el espíritu, ya sea en la ética, ya sea en las relaciones matrimoniales. Os pido no únicamente que tengáis un deseo, una voluntad futura, sino que os comprometáis y hagáis un pacto delante del Señor de que vais a hacer el mayor esfuerzo en vuestras casas y en vuestras vidas, para que si hay algo que luchar, que luchemos para los de fuera. Que si yo tengo que ser juzgado y condenado por el mundo, sea de una manera injusta. Que nunca me tengan que llamar la atención, me tengan que señalar, me tengan que culpar o me tengan que perseguir porque yo soy un defraudador o un mentiroso o un adúltero o un infiel en cualquier otro sentido. Si tengo que sufrir, si tenemos que sufrir, que sea de manera injusta a los ojos del mundo. Os encomiendo, os animo a que cada uno de vosotros veáis cuál es vuestra propia situación personal y como familia y que hagáis un juramento, un pacto de que vais a luchar con todas vuestras fuerzas, aun cuando lo perdáis todo, para manteneros en lo que más limpio y lo que más sano y al final es lo mejor. Un temor reverente hacia el Señor, un vivir por fe para su gloria, no para este mundo en el que estamos, sino aquel que nos espera y que nada ni nadie puede tocar.